sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo te una sentiré, talla como amén. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Estamos listos. Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, señor? Gracias. ¿Todo señor? ¿Listo, señor? Sí, adelante. Desayuno. ¿Qué tal, gente en Bahía, chapa? Bueno, en este momento vamos a conocer la iglesia de Altos. Estamos con Iván, que es nuestro guía turístico de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien, Iván. Una ciudad hermosa y una iglesia emblemática. Una ciudad con mucho potencial en lo que es naturaleza, historia y todo lo que son nuestros patrimonios. Uno de los más valiosos, Esta la iglesia San Lorenzo Mártir, una de las iglesias más antiguas del Paraguay. ¿Vamos a ingresar? Podemos observar que es una iglesia muy antigua. Esta es la que nos habías comentado en algún momento, que es del año 1500.
1538. Así mismo. Esto se utilizaba antes para que el que hacía la celebración podía subirse acá y elevar la voz, ya que anteriormente no se utilizaban los micrófonos, no había parlantes. Entonces el púlpito servía para expandir y para que se pueda escuchar la voz en toda la iglesia, ¿verdad? Muy pocas iglesias del Paraguay tienen este púlpito. Sí, Yo recuerdo que la iglesia de Emboscada también tiene, Piribebuy también tiene, sí. Altos, no muchas tienen este púlpito. Sí, y este púlpito está restaurado por el MPC también. El año pasado se terminó de restaurar en su totalidad y mantiene la esencia original de cómo fue inicialmente. O sea, no hay nada que se haya modificado de todos estos patrimonios, por ejemplo. La iglesia mantiene su esencia. Esto era mucho más grande, esto se extendía hasta donde está ahora mismo una escuela, ¿verdad? Pero luego se fue reduciendo justamente por la cantidad poblacional que tenemos nosotros hasta llegar a este punto, ¿verdad? Pero siempre maneja toda la esencia, todo es original. Las puertas son originales, el retablo, como te había comentado, así como el púlpito también, el retablo está totalmente restaurado de forma original. Ya que eso en un tiempo atrás estaba bastante deteriorado, vamos a decirle. Pero punto por punto, los que son expertos en esto empezaron a trabajar hasta llegar a este nivel nuevamente, que es como lo habían creado los franciscanos. Fíjense lo que son las vigas en el techo, que tienen unos escritos: Mártir Lorenzo. Y más allá ya tenemos el altar. No vimos muchos altares con este nivel de restauración, Iván. Totalmente. Y estos detalles en dorado, si te das cuenta de esos pequeños detalles, esto anteriormente eran todos detalles de oro, ¿verdad? Bañado en oro. Sí, pero actualmente pues eso es algo prácticamente imposible de mantener, entonces se fueron extrayéndose algunas piezas en el transcurso de todo este tiempo de la existencia de lo que fue el templo, ¿verdad? Y entonces estos ya son todos reemplazados ya por lo que es el material de bronce. Quiero mostrarles también las puertas. Miren lo que son esas puertas. Y el famoso corredor que tienen todas las iglesias, ¿verdad? Y esto siempre va a la plaza o al patio de la iglesia. En este caso, a la plaza Héroes del Chaco. Héroes de... sí, Héroes, la Plaza de los Héroes. Plaza de los Héroes del Chaco. y en homenaje a los héroes del Chaco. Así mismo. Esto hace 5 años atrás estaba todo abierto, pero luego justamente para preservar un poquito más todo lo que es nuestro patrimonio, cercamos un poquito y se hicieron las estaciones. Sí, ahí están todas las estaciones. Así mismo. Bueno, vamos a pasar un poco al altar para ver más detalles. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. En este momento estamos disfrutando de este cocido quemado tradicional de Campesino. Altamente recomendado. Nosotros ya preparamos nuestro termo. Y ya estamos listos para el desayuno y salir a grabar. Saludos a todos. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, yemo, pirimba.
menta, limón y cobra. Soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Bueno, Iván, con respecto al piso, ¿qué podemos decir? ¿Qué Bueno. antigüedad tiene esto? La antigüedad en sí no puedo decirte, pero con el paso del tiempo nosotros fuimos adaptando para que tengamos un mejor establecimiento, ¿verdad? Pero siempre y cuando manteniendo lo que es la esencia del templo y manteniendo todo lo que es patrimonio cultural arquitectónico en sí, ¿verdad? Esto se vino también, esto vino antes de ¿cómo se dice? Un granizado, un azote. De granizado. Sí, de granizado en 1989, ¿verdad? 1989. En el año, claro, porque estamos haciendo los cálculos. Sí. 1989 se vino una gran granizada Exactamente, ahí. que azotó la ciudad. Ninguna arquitectura se salvó de eso. Nada. Todas las casas, la iglesia misma, sufrió muchos daños materiales, ¿verdad? A lo cual, si miramos también el tema de nuestro techado, ya es bastante actualizado, bastante moderno. A diferencia de las vigas, ¿verdad? Que están Totalmente, ahí sí. los triángulos son originales y las vigas largas que van desde el resto hasta el final de la iglesia. Lo que es la parte de cerámica. Sí. Entonces, así como es la parte del techo, también el piso sufrió sus modificaciones por exigencia del tiempo más que nada. Una belleza realmente la iglesia de Altos. Así que les invitamos, vengan, hagan turismo interno, visiten esta ciudad y por supuesto no dejen pasar la visita a este templo maravilloso, a esta iglesia de la ciudad de Altos, que está considerada una de las iglesias más antiguas del Paraguay del año 1538. Así que disfruten. Mi manera con la tele nomás. Sí, está bien, recién tuvo hijo.
Recién tuvo hijo. Y ese. No se mueve. No, pero se va, estaba acá y se fue ahí. Ahí está su placenta. ¿Dónde? Ahí está. Recién tuvo hijo. Mira. Pero para que no se vaya con los otros, yo le cerré nomás el portón acá. Para que le dé. ¿Eh? Torito, Voy a ver un poco sin dañar, ¿no? Yo no tengo miedo porque eso es toda mi vaca, pues me conoce todo. Pero igual no le va un palo más. Quiero nomás que se levante. No, pero abre su hojita. Sí, abre, sí, caminó de ahí nació. En el patio y caminó y después estaba ahí y después se fue en el donde está la sombra. ¿Está descansando nomás? Sí, está descansando. Recién sí, de ahí vino. Y cuando estaba acá, entonces yo le cerré la puerta, el portón ahí. Mira. Ahí. Sí, recién nació. Y ya me dice mi marido. Ese dice que no le saque la leche, que así nomás él se críe, que no le saque leche. Y yo le dije, yo quiero hacer queso, le dije, pero ahora no le voy a hacerlo todavía. ¿Quién nació? Recién nació. Y aquel es su cordón, ¿verdad? Sí, ahí está su cordón hecho todo. Ya tiene todavía. Y él pues, es torito. 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 Bueno, quiero que te presente un poco ahí para la gente. Y yo soy Isidora Ferreira de Mesa. Tengo 4 hijos, pero uno nomás está en Paraguay y los 3 están en España, están trabajando. Están trabajando y Sí. vos acá en la ciudad de Alto tenés la plantación de sandía. Mi marido lo que planta más, yo le ayudo en la cocina para los personajes, pero yo ni no veo todavía la sandía. Me dice, anda, pues mira, me dice. ¿Para qué? Le dije. Ahora cuando se venda no me voy a beber, le dije. Bueno, ahora están en plena plantación. Pero ahora ya falta 8 días por ahí nomás ya para vender ya. Ya son grandes ya, pero este es más nuevo. Esta parcela. Esa parcela. Y hay más. Y él se dedica a plantar sandía y da de comer a su vaca. Ese es su trabajo. Mira, ahora recién le está dando de comer. Yo no sabía que la ciudad de Alto era conocida por la ciudad de la sandía. No, Acuña es la ruta de la sandía. Acuña es la ruta de la sandía que está dentro de Alto. Está dentro del Alto. Es una compañía de la ciudad. Es una compañía porque ya faltar porque está muy feo ya el camino. Mira, está dando de comer a su vaca. Ese es su personal que trabaja todos los días con él. ¿Qué tal? Venía acá. Ahí allá es donde se planta la sandía, hay mucho ahí. ¿Dónde? Ahí es. Ahí vamos a mirar por la sandía. Pero ahí ya lo que allá vino ya uno de Capiatá que quiere comprar ya. Pero le falta, mira, estos son mis vaquitas. Pero no quiere que le saque más leche, que no haga más queso. Que tome nomás la leche con la vaca, que no aguerra nada, dice. Pero vamos ya donde mira, mira, dicho este. Mira. Qué grande. Acá está la famosa plantación de sandía, acá en la ciudad de Alto. Acá hay 2 más. Vean por ese. Y ya. Y todavía no le falta todavía. No, ya probó, tal vez. Dice que vamos a probar. Uno mediano. No, antes la de estado. Somos muchos. Ah, bueno. Y así le pone porque hay ese famoso UPQ. Lo que le quiere hacer, le hace el agujero y ya no se puede vender más.
Mándelo. En el medio aquello hay mucho más, por acá menos. Así. Enormes son. Le cubrimos otra vez nosotros con la rama así. Otro. Qué buena está. Un gigante. Mira, enormes son. Y hay mucho de eso. Este le falta 5 días, dice mi marido. Vení, doña, vamos a salir en la foto. Ah, mira. Mira, mira. Yo. Ah, ¿dónde? Dale. Su pantalón. No, acércate si quieres. De arriba. Ahí. Es mediano. 8 por ahí. Ese es mediano. ¿Eh? 10 kilos así. Ese es mediano, no va a tener 10 kilos. 8, 7 no. Vamos a ver quién va a 7. ¿Vos cuánto decís? Yo digo 7. 8. Y él dice 10, vamos a pesar. Bueno. Vamos a pesar, ¿quién va a ganar? ¿Y el que gana, qué va a ganar? Y no sé. Como mató. Ahora hasta la sandía. Ahora está la sandía, jalando ya se tallo. Y más o menos por ahí. En 3 meses se planta, en 3 meses ya está la sandía. Y justo hace 3 días, que es 3 meses. Y este es el más nuevo. Acá ya se plantó ya mandioca, maíz con él. Ya no es sandía solo. Y yo nomás le cerré porque se quiere ir Vamos a pesar, yo dije 8. Acá no hay pesa, esa es mi pesa. Mira mi huevo casero que junté. 10,400. 9,5. No, este tiene más de 10 kilos. Empezamos. Este tiene 15 por ahí. No, 10, 12, 10. De Chávez me perdí. Este tiene 12 kilos. 8. 8. 12. Alzana. 11,5. Vamos a dar 10 kilos. 8. 9 kilos, 9,95. 1 kilo ya falta, no, 5 gramos falta para es lo que agarra, mira, 5. No, mira, tiene 13. Casi 10 ganó 10 acá. kilos ganó él. No, ganó él 10 kilos. Vengan acá, ahí vamos a tomar. Ay, ahí lo que tú querías miel. Y yo tengo miel negro con queso. Ya abrí. Yo quiso abrir. Ahí tienes miel. Ay, que te firme ahora. Bueno. Un lado lo que está caliente. Oiga, ya. Chica, ¿quién quiere miel lo que no quería sandía? Me dije luego que ya estaba. Muchas gracias, doña. Oigo, ¿y usted? Pues te dio. Sí,
promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Del sabor. Hola. Bueno, queremos saludarte, don José Escobar. Ahí para toda la gente, este es un artesano, el famoso artesano que hace las caras acá en la ciudad de Alto y hace muchísimos trabajos más, así que vamos a mostrarle un poco a la gente cómo es el proceso del tallado, ¿verdad? Justamente ahora voy a hacer pajarito. Pajarito. O sea que con mi familia vamos a hacer. Y después voy a traer la madera para hacerlos más grandes, porque me está faltando todo lo... Y hace... Espera, vamos a apagar la radio. Sí. ¿Estamos? ¿Hace cuánto, José, que vos estás haciendo esta artesanía acá en la ciudad? Hace 38 años. Hace 38 años. Porque desde la edad de 20 años estoy haciendo. O sea que a partir de 12 y eso ya hago, pero conté desde la edad de 20. ¿Y tu familia ya hacía o no hacía? O sea, ¿cómo fue? Mi papá, mi hermano mayor, eso siempre hacía. Pero anteriormente se hacía esto para uso tradicional nomás era. O sea, ¿se hacía para tener en la casa nomás? No, para la fiesta tradicional de San Pedro y para San la Pablo fiesta. en Itaguazú. Y de repente yo cuando tenía 20 años empecé a... O sea, quería ya la plata y busqué la forma. Como para conseguir, ¿verdad? Y después empezaste a vender fuera de la fiesta tradicional. Fuera, sí. ¿Y hoy? Y hoy estoy así. Hoy se pide mucho. Se pide mucho y aparte ya le enseñé a todas las personas que aprenden estas cosas en alto. Vos le enseñás también a la gente que quiere aprender. La mayoría, los otros aprendió todo conmigo. ¿Y tu familia? ¿Hay alguien o sea, mi familia completo trabaja. Todito Tengo un hijo de 33 años que trabaja como yo. Que solamente vive aparte ya. En el pueblo vive. Pero él hace también esto. Hace. Y tiene muchos clientes también. Pero siempre cuando tengo plata le pido también para que me ayude. Espectacular. Vamos a ver un poco cómo es el proceso de... Esta vez estamos haciendo para una decoradora, o sea, 3 decoradoras ya. Primero ya le terminé uno y después otro. Ahora le estamos haciendo a otra persona atrás.
Un pajarito voy a hacer de este. Por ejemplo, ¿Qué madera es la que usás? raíz de timbo, Porque esta es una madera muy liviana. muy liviana. Y le gusta a la gente Bastante especialmente. liviana. Por ejemplo, si yo le tiro así, livianito, No, no, porque Guerra, No, ya nací así. Este como es para probar nomás que es liviano y que no duele. A los extranjeros lo que les gusta más para llevar a su país en el avión. Claro, pues no pesa nada, pues. No pesa nada. Y aparte vendemos más pronto también porque no vendemos caro, porque pronto se hace. Porque si es de madera dura lo queremos vender caro y no se vende pronto. Entonces la única solución es hacer de Yo tengo varios muñequitos de timbo. de timbo Pero en casa. tiene muchos secretos este. Algunos no entienden y corta, por ejemplo, la madera en luna nueva y después le agarra problemas. Tiene Se ennegrece, le agarra moho. moho, bicho, se abre, cualquier cosa le pasa. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿cuál es el secreto de esta madera? Y tenemos que esperar, después de la luna llena cortamos la madera, se tiene que cortar la madera. Entonces no hay necesidad de usar veneno ni nada. ¿En serio? En serio, en serio. Nunca nos tiene problema. Seguramente en los primeros tiempos tenía también mi... ¿Y cuántas veces al año más o menos se realiza el corte? O sea, todo el tiempo, cada mes hay luna llena. Cada mes. Sí, cada mes se tiene que cortar después de la luna llena y ya está. O sea, que es increíble cuando no tenés esa información ni te sirve, ¿verdad? ¿Ustedes sabían que tenemos luna llena todos los meses? Muchas veces con... Yamila, ¿qué es lo que vos vas a...? Es algo básico. Por favor. No tenía ni idea, yo ni idea. Queremos saludarle a Iván también que nos está acompañando en este Hola, video. Nuestro productor local. Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Ahí se está formando el pajarito. Ya abajo, tomando Tucancito, forma. sí. Tucán. Tucancito. Qué loco. Bây giờ bao giờ cứ dậy. Rồi mấy mình. Se moldea. Cứ dậy bé mà. ¿Tu paciente es así la forma? ¿Vos le hiciste o por el uso se fue? Por el uso. ¿Cuántos años tiene el uso? Este seguro tiene 15 por ahí. Pero, y gusto y puro, porque hay puro cuá, y puro fea. Por el copa y te la parte. En cambio, cuá, ven, ya pota, la se tiro y es eso. De que estoy en bajo. Cuaren de la llevo cuá. No sé, bueno, están bajo. Por el copa la aislado y ve. ¿Cuál es la parte más filosa? Sí, y en todas partes, ¿Completito? completito. ¿Ves? El que estoy moldando, o sea, ¿cuál ya termina? ¿Ya terminan acá? Ya termina, vea. Detalles finales. Pues, ahí se compraron la graña más coraje, esa pues, y se copaba ya lijamos. Pues la pintura, vamos a ver.
Se cuponan pegó. Qua más o menos. Saímos a faltar sobre la hice copajón. Y un día para arriba ya hice copajón. Decorador yo pues ya pues arreglo. Eso mismo. Falta de mi chimile y lloró. Liga. Oye. Se está fabricando el mismo. Vi que hiciste tirica también. Traigo ya mi tirica, vamos a mostrar. Sí, tengo. Hacer una comparación, este es más liviano. Y este es más liviano. Sí. Usted o usted la pedido pues Ciudad del Este y Encarnación. La pedí de todos lados, usted talla, pues. La para ahí, güey. Hace una foto, Sandy, ¿verdad? Vale. Empezó me dice. Quiere robar otro perro. Qué bueno, me falta que me orine. Ay. Sí. Entra mi mochilita. Vamos a mandar ya, Juan. Ya voy a montar. Ya vamos a mandar, Juan. Atendeme, Ya mía. vamos a Con esta promo de Coca-Cola, todas tus comidas van a ser tus favoritas. Durante todo octubre, tus retornables de 2 litros de Coca-Cola sabor original o Coca-Cola sin azúcar a solo 7.000 guaraníes. Aprovecha esta promo y repetí para ahorrar en cada comida. Coca-Cola, magia de verdad. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Tiene el olor a la caña de azúcar. El mismo olor de la caña de azúcar. Acá ya está. El lorito. Terminado tu Qué campo. bueno está. Se le falta pintura. Ahí empieza. Va a quedar así. Que está vendiendo la PABT en Cardenal, y ella va a decir. Cardenal. Sí. Es diferente, pero pagarito y ya va. Espectacular la de Viapocha. Sí, muy cool. O sea, hay positivos a la. A ver, cuánto va a ser cosas que para el primer mes, ¿no? Se artesanía de. ¿Tu trabajo más emblemático cuáles son las caras? Las caras y después los bomberos y eso. Y estos son 2 rostros en uno. Sí, todo vamos. Todo vamos con. Bueno, queremos agradecerle a don José Escobar por recibirnos en su casa. Y por supuesto invitarle a toda la gente que es fanática de la artesanía paraguaya a venir acá a la ciudad de Altos a visitarla a don José y por supuesto adquirir estas obras de arte. Gracias, don José. Bueno, no hay problema. Muchas Un gusto. gracias. Un gusto.
Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrí vos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Al Centro Cultural Espacio de Expresión, la ciudad de Altos. Vamos, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Recién no te viera en tu página. ¿En serio? Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, súper. Sí, súper. ¿Tereré? Tereré a full. Qué bueno. Ya es la hora. Ya es la hora. Ya tíralo. Hola, Qué gusto verte. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Todo bien. Bien, bien. Todo bien. Gracias por recibirnos. Igualmente bienvenido. Gracias por venir también. Sí. Bueno, este es Diego. un centro cultural de expresión artística. Hola, ¿qué tal? Y hablando de Bicho, artistas, acá ¿cómo le va? tenemos a nuestro ¿Qué tal? músico, un gran arpista, así que si Mucho te gusto. presentaba a la gente. Gracias, ¿qué tal? Yo soy el profesor Diego Ortiz, soy arpista acá de la ciudad de Altos y mucho gusto, bienvenido, Bicho. Gracias. Bienvenido, estás en tu casa. Gracias, profe. Gracias, gracias. ¿Hace cuánto ya con el arpa? Y ponerle que iban a ser 15 años más o menos. 15 años. 15 años. ¿Cómo arrancaste con el arpa? ¿Empezó el arpa o fue En realidad- primero guitarra, pues arpa? En realidad, como la mayoría de los muchachos, así como se dice, que empiezan en el mundo musical, fue con la guitarra. Guitarra. La guitarra. Y después fue que me incliné hacia el arpa. Me nació el gusto hacia el arpa y más o menos a los 13 años empecé con el arpa. Así es. ¿Y qué pasó con la guitarra? Y está siempre, está siempre. También un complemento. ejecutás siempre. Claro, claro, está siempre. Un complemento también, pero me aboco más a lo que es el arpa. En cuanto al estudio del arpa y la guitarra, parece ser que es más sencilla la guitarra, ¿verdad? Es lo que la O mayoría de casi la lo gente mismo. piensa, pero en realidad la guitarra es un poco más compleja, digamos. El arpa asusta por el tema de las numerosas cuerdas, ¿verdad? Pero en realidad es mucho más sencilla que la guitarra, la escala al menos, ¿verdad? La escala musicalmente hablando es un poco más sencilla, ¿verdad? Y la guitarra sí es mucho más compleja. Mira un poco. Así es. Y el que más exige entre la guitarra es el requinto, ¿verdad? Y la mayoría de la gente se acostumbra más con el requinto, al menos en nuestro medio, porque es un instrumento que hace lo que comúnmente llamamos como punteada, ¿verdad? Sí. La melodía, ¿verdad? Entonces la gente identifica más al requinto con eso que con la guitarra. La guitarra la identifica más como un instrumento de acompañamiento nomás. Y en Pero- cuanto al arpa, es la punteada también del el arpa, requinto. exactamente, el arpa es, al igual que el piano, tiene esa ventaja de que vos podés hacer una melodía y acompañarte a vos mismo. ¿verdad? En Por eso, simultáneo. justamente, exactamente, tiene varias cuerdas y esa es la ventaja que tiene este instrumento. Así mismo. Bueno, profe, queremos disfrutar de tu arte. Bueno, voy a tratar de poner un poquito en punto y vamos a escuchar. Sí, acá Gracias. nosotros vamos a Excelente. esperarte. Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49.500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. Bien,
Entonces voy a tocar una obra mía que compuse más o menos allá por el 2012, que se llama Mitaí, en honor a chicos en situación de calle del hogar Don Bosco Oroga, que fue ahí donde nació esta inspiración. Qué linda música. Inspirada en los niños de Don Bosco Oroga, que está ya hacia la terminal. Exactamente, yo enseñé, mejor dicho, en ese hogar. 3 años enseñé arpa y guitarra justamente. Y esta obra, esta música nace estando allí. Como inspiración tuve a los chicos que en ese entonces fueron alumnos míos. Sí. Y bueno, es un lugar bastante peculiar, ¿verdad? Porque como saben, ahí están chicos en situación de calle y las historias que te cuentan cada uno de ellos son realmente, sí, te marcan. Entonces, tiene su historia. Así mismo, entonces de esa melancolía, de esas experiencias que ellos me iban contando y que iban calando hondo en mi corazón, entonces fue que nació esta melodía. Qué lindo, profe, espectacular. Gracias. Bueno, y vamos a disfrutar de otra canción. Sí, vamos a escuchar, interpretación. Vamos a escuchar el tema más emblemático para el arpa, que sería el pájaro campana.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Te agradezco, profe. Gracias. Profesor Diego. No, a vos, bicho, Alteño. Sí, señor, claro que sí, alteño de corazón. Qué gusto, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias tu a vos arte. por visitarnos, por estar acá, por invitarme también. Un placer servir. Muchas gracias. Gracias. Estamos. Seguimos disfrutando de la ciudad de Altos y ya estamos en un espacio cultural, podemos decirle, profe. Mismo, ¿Qué te presentás para la gente? Me llamo Arnaldo Báez, bienvenido primeramente a todos. Gracias. Un gusto de tenerlos ustedes acá y bueno, ustedes están en un centro cultural que se llama Espacio de Expresión y era del profesor Antonio, digo porque hace unos meses falleció y bueno, es el legado de su vida prácticamente que nos dejó a los alteños, ¿verdad? No siendo alteño justamente él. ¿Nombre del profesor? Antonio Ayala. Antonio Ayala. Director, fundador, creador de todo esto. ¿Qué básicamente realizan en este espacio de expresión? Bueno, te cuento más o menos la historia, ¿verdad? El Centro Cultural había nacido como con una pequeña biblioteca. Sí. Y eso fue creciendo con las donaciones que recibimos de la gente y más o menos a inicios del año 2000 esto se convirtió en un centro cultural. Se incorporó, digamos, la construcción de un museo donde hay materiales del folclore paraguayo, de otros países también. Y fundamentalmente nos dedicamos a la parte cultural y artística, ¿verdad? Y desde ese ámbito tratamos de aportar algo también al desarrollo comunitario de nuestra ciudad. Acá vemos que... Sí, justamente, ahora estamos, esta tarde estamos iniciando un taller para niños. Esto normalmente nosotros hacíamos en verano, en enero y febrero, pero por una cuestión así de que queremos que a la tarde también tener actividades para los chicos alternativos a la etapa escolar. Entonces es que habilitamos este taller para niños
básicamente a través de actividades artísticas y de otros niveles que también vamos a estar realizando con ellos a partir del día de hoy. Qué bueno, entonces vienen los chicos con sus mamás. Así mismo es. Esto es la esencia justamente del local, justamente es el taller y el trabajo con los niños, ¿verdad? Porque creemos de que el desarrollo más importante que podamos aportar a la comunidad es justamente trabajando con los niños, ¿verdad? Excelente. Y queremos saber si se puede ingresar Claro, para sí, ver sin la problema. biblioteca y el museo. Sí, sin problema. Vamos. Adelante. Sí, esta es la parte de la biblioteca. Bueno, esto había iniciado con 2, 3 estantes nada más en el año 97, a inicio del 90, prácticamente se inauguró en el 97 oficialmente. Y habíamos, o sea, en ese tiempo comenzó más o menos con 300 lotes de libros. Y como ya les expliqué, eso fue creciendo a través de las donaciones que recibimos de gente particulares y también de algunos materiales que se fue adquiriendo, ¿verdad? Entonces eso hace que hoy en día tengamos más de 8.000 libros registrados y por falta de espacio y más estantes es que tenemos todavía algunos libros que todavía no alzamos, ¿verdad? Así que es una biblioteca, una de las más surtida, digamos, en el sentido bibliográfico del departamento de Cordillera, ¿verdad? ¿Tienen un museo también? Un museo, sí, podemos pasar, no sé si... Permiso. Sí, adelante. Y hay elementos de nuestra cultura, como ya les expliqué, de nuestro país y de otros países también que el profesor en sus diferentes viajes fueron comprando y entonces necesitamos un lugar donde se pueda exponer justamente eso y fundamentalmente son materiales que nos identifican como pueblo, ¿verdad? Entonces esa es una parte también del local en la cual queremos que esto se refleje, digamos, a través de estos elementos se refleje la identidad de nuestro pueblo, ¿verdad? Acá también la gente puede acceder al museo de forma gratuita. De forma gratuita, sin ningún costo. Sí, muy lindo. Sí, la última vez que esto se registró, hicieron los alumnos del Instituto Superior de Bellas Artes. Después hay cuadros famosos de pintores famosos como Miguel Orisi, Carlos Colombino, son cuadros originales. Olga Blinder, son trabajos originales que tenemos expuestos en el local, ¿verdad? Que la gente puede disfrutar, ya le dije, de forma gratuita, ¿verdad? Qué bueno, realmente esto inspira a que muchas personas que están viendo este programa puedan de repente acercarse o consultarnos, pedir más datos de este lugar, lo que quieran aportar algo, es bienvenido. Sí, totalmente. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz.